Hola, en este video repasaremos la organografía de la flor. Vamos a revisar cuáles son las partes que conforman a la flor y cuáles son las principales variaciones que podemos identificar. Si queremos estudiar las variaciones que contienen una flor, primero tenemos que saber qué es una flor. Y para lograr crear una definición de flor tenemos que entender dos cosas: los tipos de hoja que presentan las plantas y los tipos de tallo. Primero empecemos con los principales tipos de hoja que podemos encontrar en una planta. En una planta tenemos diferentes tipos de hoja de acuerdo a su función y a la etapa de desarrollo. Las primeras hojas en desarrollarse se llaman cotiledones. Su principal función es que tienen nutrientes que sirven como fuente energética en las primeras etapas de desarrollo. Las siguientes hojas en desarrollarse se llaman primordiales y se caracterizan por no tener una morfología como las hojas maduras y son meramente fotosintéticas. Las nomófilas son las hojas que ya tienen una morfología madura y su función principal es la fotosintética. A las hojas ipsófilas también se les conoce como brácteas, cumplen un rol de protección, aunque en algunos casos también de atracción, como en el caso de la nochebuena. Y por último, las hojas antófilas son aquellas que se encuentran modificadas para conformar las diferentes partes de una flor. Y podemos concluir que una flor es un órgano especializado en la reproducción en angiospermas y está compuesta por hojas modificadas, y al ser hojas, estas tienen que nacer, como veremos a continuación, de un tallo. De acuerdo a la distancia de los nodos presentes en los tallos, podemos encontrar dos tipos principales. En esta ilustración de Ginkgo biloba podemos encontrar los dos tipos de tallos, los macroblastos y los braquiblastos. Para poder diferenciar entre uno u otro tenemos que poder identificar los nudos, que son estas regiones en el tallo donde hay un crecimiento de alguna estructura. Pueden ser yemas, otros tallos, pero en este caso nos interesan las hojas. Y en su contraparte, los entrenudos son las zonas del tallo entre dos nudos y se caracteriza por no presentar crecimiento de otras estructuras. La diferencia entre los dos tipos de tallo es el tamaño de los entrenudos. En un braquiblasto los entrenudos son muy cortos, mientras que en un macroblasto los entrenudos son bastante más grandes y distinguibles a simple vista. Entonces, una flor es un braquiblasto con hojas modificadas especializadas en la reproducción en angiospermas. Las principales características de una flor es que presentan entrenudos muy cortos. Esto es debido a que es un braquiblasto. Tienen crecimiento definido, generalmente limitado por los carpelos, y se compone de hojas modificadas con diferentes funciones: los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Además, generalmente puede presentar un receptáculo en el cual se fijan los diferentes verticilos de la flor. Y las piezas florales se disponen en lo que llamamos verticilos. Ahora que ya sabemos qué es una flor, podemos revisar las diferentes partes que la componen. Desde la parte exterior a la interior, primero vamos a encontrar al perianto. El perianto está conformado por dos verticilos, el cáliz y la corola. El primero se compone de los sépalos, cuya principal función es la de protección de la flor, principalmente en etapas tempranas, mientras que la corola está compuesta por los pétalos y su rol principal es la de atracción. Por otra parte, tenemos a las piezas fértiles de la flor y están conformadas por dos verticilos, el androceo y el gineceo. El androceo es la parte masculina de la flor y es donde se producen los gametofitos masculinos, las cuales están albergadas dentro del polen, mientras que el gineceo es sinónimo de pistilo y se compone por los carpelos. Los carpelos son hojas modificadas cuya principal función es la de albergar a los óvulos en donde se encuentran al gametofito femenino. Y por último, la pieza de donde surgen y se sostienen todas las piezas florales se le llama receptáculo o tálamo. Una característica importante en las flores es la simetría. Para saber qué simetría presenta tenemos que imaginar una o varias líneas imaginarias que dividan a nuestra flor y que cada una de esas partes sean iguales a las otras, es decir, que queden simétricas. Un tipo de simetría que podemos encontrar es la zigomorfa, también llamada bilateral, y se caracteriza por presentar un solo eje de división. El segundo tipo más común de encontrar es la simetría actinomorfa,
o radiada. Se caracteriza porque la flor presenta más de un eje de división. Y por último, y tal vez un poco menos común de encontrar, es cuando la flor no presenta ni un solo eje de división. Esto quiere decir que es una flor asimétrica. Una variación bastante común de encontrar en las flores es la presencia o ausencia de los diferentes verticilos. Cuando nos referimos a los verticilos del perianto, hablamos de la vestidura de la flor, y su presencia o ausencia va a dictar si es una flor desnuda o vestida. Si el perianto está ausente, decimos que la flor es aclamidia o desnuda, y si al menos uno de los dos verticilos de la flor está presente, decimos que es una flor clamidia. Ahora, si la flor presenta tanto el cáliz y la corola, o sea, ambos verticilos, es diclamidia, mientras que si la flor tiene ausencia de un verticilo, ya sea cáliz o corola, es monoclamidia. Si los verticilos que pueden estar presentes o ausentes son las piezas florales, nos van a decir la sexualidad que tiene nuestra flor. Tal vez el caso más común es cuando la misma flor presenta tanto los verticilos masculinos y los femeninos. Estas flores se les llama monoclinas, aunque también es común que en la literatura se refieran a estas como perfectas, bisexuales o hermafroditas. Sin embargo, cuando tenemos la ausencia de uno u otro verticilio, nos encontramos con flores que son solamente femeninas o masculinas. A estas se les llama diclinas, y también es común referirse a ellas como flores unisexuales o imperfectas. Un tercer tipo de flor es cuando nos presentan ningún verticilo, ni masculinos ni femeninos. Estas flores son comunes en ciertos grupos como Asteraceae y se les conoce como neutras, asexuales o abortadas. Una variación del perianto es cuando se tiene un perigonio. Decimos que la flor presenta un perigonio cuando no hay diferencias entre el cáliz y la corola, principalmente en el color, aunque también es común que la textura sea similar entre ambos verticilos. Cuando tenemos presente un perigonio, cada una de las piezas de este verticilo recibirá el nombre de tépalo. Tipos de unión en el perianto. En cuanto a las piezas florales del perianto, podemos encontrar que están libres o unidas. Cuando las piezas están libres, se le agrega el prefijo diali, dependiendo de qué verticilo estamos hablando. Por ejemplo, en esta imagen tenemos sépalos libres entre sí, por lo que el cáliz es dialisépalo. Y del mismo modo ocurre con la corola, que presenta los pétalos libres y se le conoce como una corola dialipétala. En cambio, cuando las piezas están soldadas o unidas entre sí, se le agrega el prefijo gamo. En esta imagen tenemos el ejemplo de una corola que está unida formando un tubo, por lo que se le conocerá como una corola gamo-pétala. Androceo. Como habíamos mencionado con anterioridad, el androceo es el conjunto de estambres y es la parte masculina de la flor. Cada uno de estos estambres está conformado por el filamento y la antera, la cual a su vez está compuesta por las tecas, las cuales son las encargadas de generar el polen, en donde se alberga el gametofito masculino. Entre las variaciones más comunes que podemos encontrar en el androceo es el número de estambres, la longitud relativa de los estambres, la longitud de los estambres con respecto al perianto, la posición de los estambres con respecto a los pétalos y la unión que presentan los estambres entre sí o con otros verticilos. Número de estambres. En general, los estambres presentes en la flor se pueden contabilizar y como tip, podemos decir que generalmente estos números corresponden a múltiplos del número de piezas que están presentes en el perianto. Por ejemplo, si en el cáliz tenemos 5 sépalos, lo más probable y común es que la corola tenga 5 pétalos. Y podríamos esperar que nuestro androceo presente un número múltiplo de 5, pueden ser 5, 10, 15 o más, pero generalmente múltiplos de 5 en este caso. Aunque claro, como todo en la biología hay excepciones, o podríamos tener un número que no es equivalente al múltiplo de piezas florales de algún verticilo, o tenemos demasiados que es bastante complicado contarlos con precisión, por lo que es válido decir que tiene un número infinito de estambres. En los verticilos fértiles es relativamente común poder encontrar piezas que no cumplen su función, pero que siguen estando presentes de una forma menos evidente. Por ejemplo, en los estambres, cuando esto sucede, se le conoce como estaminodio.
y es un estambre que no es funcional y suele conocerse como abortado. Longitud de los estambres con respecto al perianto. Realmente esto es algo sencillo de ver, simplemente si la longitud de los estambres sobrepasa al perianto se le conoce como un androceo exerto. Mientras que si la longitud de nuestro estambre no supera al del perianto se le conoce como un androceo inserto. Longitud relativa de los estambres. Por el contrario, esto puede ser un poco más confuso. Nos tenemos que fijar en cuántos grupos de estambre con longitud diferente tenemos. Por ejemplo, en estas imágenes tenemos dos grupos diferentes de largo. En el de la izquierda tenemos dos cortos y dos largos, por lo que a este conjunto de estambres se le conocerá como didínamos, mientras que en la imagen de la derecha tenemos 4 largos y 2 cortos. En este caso, este conjunto de estambres se le conoce como tetradínamos. Lo más importante para nombrar a los grupos de estambre es contar cuántos estambres hay por cada longitud diferente y después nombrarlos del más largo al más corto añadiendo el sufijo namos. Posición de los estambres con respecto al perianto. Esto también resulta algo sencillo de observar. Generalmente se toma como referencia a los pétalos para saber cómo se ubican los estambres. Entonces, cuando se encuentran entre cada pétalo, se les conoce como alternos, mientras que si visto desde arriba tenemos un pétalo y encima de este un estambre, se le conocerán como estambres opuestos. Tipos de unión. Tal vez la más común de encontrar es la cohesión. Esto significa que las piezas que están unidas o soldadas pertenecen al mismo verticilo. Por ejemplo, estambres con estambres, pétalos con pétalos, sépalos con sépalos y carpelos con carpelos. Sin embargo, igual de importante y a lo mejor un poco más interesante es la adnación. Este término se ocupa cuando las piezas que están unidas pertenecen a diferentes verticilos. Por ejemplo, la corola con el androceo con el gineceo o entre otros. Lo que sí es importante recalcar es que la cohesión y la adnación funcionan con cualquier verticilo. Gineceo. El gineceo está conformado de los carpelos y como mencionamos anteriormente, pistilo es un sinónimo de gineceo. Este está conformado por el estigma, estilo y ovario. Dentro de este último es donde se albergan a los óvulos, en los cuales se ubica el gametófito femenino. Entre las variaciones más comunes que suelen encontrarse en este verticilo es el número de carpelos, la unión de los carpelos y la posición del ovario con respecto al tálamo. Número de carpelos. Para observar con mayor precisión de cuántos carpelos está compuesto nuestro ovario, tenemos que hacerlo en corte transversal a este. Y como tip, podemos decir que es más fácil observar el número de carpelos cuando el fruto ya está desarrollado. Y la forma más sencilla y que suele tener una correspondencia 1 a 1 es contar el número de lóculos para inferir el número de carpelos. Los lóculos son estos espacios en donde se desarrollan los óvulos. Lo más común es que por cada lóculo haya un carpelo, aunque en algunos grupos se puede llegar a tener una fusión de los carpelos formando un lóculo por cada 2 o más carpelos. Unión de los carpelos. Cuando los carpelos están soldados o unidos entre sí significa que tenemos un gineceo sincárpico. Esto quiere decir que en algún punto los carpelos comparten tejido y están unidos, mientras que un gineceo acrocárpico implica que los carpelos se encuentran libres entre sí, como en este ejemplo. Posición del ovario con respecto a los verticilos. Para poder ubicar qué tipo de flor tenemos, hay que considerar la zona en donde termina el tálamo y la posición del resto de los verticilos con respecto al ovario. Por ejemplo, una flor epigínea significa que las piezas florales se ubican por encima del ovario, lo que implica que el tálamo rodea y cubre completamente al ovario. Una flor hipogínea significa que las piezas florales se ubican por debajo del ovario y el tálamo se ubica por debajo de todos los verticilos, mientras que por otro lado, las flores perigíneas significa que las piezas florales están más o menos a la mitad del ovario y el tálamo rodea parcialmente a este y puede estar unido o no al ovario. Posición del ovario con respecto al tálamo. Para ubicar qué tipo de gineceo tenemos hay que determinar en dónde se ubica el tálamo o termina y la ubicación del ovario con respecto a este. Por ejemplo, cuando el ovario se ubica por debajo
de donde termina el tálamo y este rodea y cubre completamente al ovario, tenemos un ovario ínfero. Mientras que cuando el ovario se ubica por encima de donde termina el tálamo y este no cubre ni envuelve al ovario, además de que está por debajo del resto de los verticilos, estamos hablando de que nuestra flor tiene un ovario súpero. En cambio, cuando hablamos de que nuestra flor tiene un ovario semi-ínfero, el tálamo termina más o menos al centro o la mitad del ovario, y el tálamo no rodea completamente al ovario. Además, este puede estar libre o soldado al ovario.